A ver, cuando uno piensa en la próxima generación de redes móviles, es muy fácil caer en la idea de que todo va a ser simplemente más rápido. Pero, ¿saben qué? La investigación sobre 6G nos está mostrando algo radicalmente distinto. No es solo una mejora, es una nueva clase de infraestructura digital. Así que vamos a meternos de lleno a entender esto. La red que pensará por sí misma. Esta frase, que sale de los análisis de futuro en telecomunicaciones, la verdad es que captura perfecto la esencia de este cambio. Estamos hablando de una red que no solo lleva y trae datos, sino que los procesa, los entiende y actúa sola, de forma autónoma. Entonces, ¿qué significa realmente que una red pueda sentir el mundo? Bueno, significa que la misma infraestructura que usamos para conectarnos va a poder percibir su entorno, o sea, detectar movimiento, analizar el clima, mapear un espacio físico, todo en tiempo real. Es como si funcionáramos la comunicación con los sentidos. Para entender la dimensión de este salto, es clave que miremos un poquito para atrás y veamos todo el camino que ya recorrimos, porque cada generación de red móvil, ha puesto los ladrillos para la siguiente. A ver, hagamos memoria. En los 80s, el 1G nos dio voz análoga. En los 90, con el 2G llegó la voz digital y ¡boom!, los SMS. Luego el 3G nos metió internet en el bolsillo y el 4G, consolidó todo con el video y las apps. Y más acá, el 5G nos abrió las puertas al famoso Internet de las cosas, a conectar miles de dispositivos a la vez. Claramente hay un patrón, ¿no? Siempre se añaden nuevas capacidades. Y es justamente aquí donde ese patrón se rompe. Es que el 6G no es solo un 5G más rápido. No, para nada. Lo que hace es introducir capacidades que son fundamentalmente nuevas y que convierten a la red en una plataforma inteligente. Por supuesto que la velocidad es asombrosa. Estamos hablando de picos de hasta 1 terabit por segundo. Para que nos hagamos una idea, ese es suficiente para descargar una película completa en alta definición en un parpadeo, literalmente en una fracción de segundo. Y la latencia, o sea, el tiempo de respuesta, se reduce a menos de 0.1 milisegundos. Es un retraso que para un ser humano es prácticamente imposible de percibir. Y esto es absolutamente clave para cosas como una cirugía robótica a distancia o para que los autos autónomos se coordinen entre sí. Y ni hablar de la densidad de conexión, va a ser masiva. Se calcula que el 6G podría soportar millones de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esta es la escala que se necesita para que las ciudades y las industrias inteligentes, donde absolutamente todo está conectado, dejen de ser un concepto y se conviertan en una realidad palpable. Ahora, lo interesante de esta comparación es cómo cambia la visión. Mientras que el 5G se enfocaba en 3 pilares, velocidad, latencia y conectividad masiva, el 6G apunta a conceptos como la conectividad ubicua, la inteligencia conectada y las comunicaciones holográficas. La red básicamente deja de ser un simple canal para convertirse en una plataforma que piensa. Y la clave para que todo esto sea posible está en el espectro. El 6G va a operar en frecuencias de terahercios. Pensemos en esto como una superautopista de la información. Una banda con un ancho de banda gigantesco, capaz de transportar volúmenes de datos que hoy ni nos imaginamos. Pero ojo, estas ondas no son mágicas. De hecho, traen unos desafíos técnicos importantísimos. Primero, su capacidad para atravesar obstáculos como paredes es muy baja. Segundo, la propia atmósfera las debilita. Y por último, necesitan antenas superdireccionales y una arquitectura de red completamente nueva, con cosas como microceldas y superficies inteligentes. Y aquí llegamos al punto crucial. La inteligencia artificial ya no va a ser una aplicación que corre sobre la red. En el 6G, la IA va a ser un componente nativo de la red. Va a ser parte de su ADN. Un sistema nervioso digital que gestiona sus propios recursos, optimiza las rutas y se protege a sí mismo, todo en tiempo real. Bien, ahora veamos cómo toda esta tecnología se traduce en aplicaciones que de verdad podrían transformar nuestra vida cotidiana. Empecemos por la movilidad autónoma. Con 6G se podría coordinar en tiempo real a miles de vehículos. Y no hablamos solo de que los autos se manejen solos, hablamos de un verdadero ecosistema. Podrían intercambiar datos al instante sobre el tráfico o si hubo un accidente unos metros más adelante para recalcular la ruta. Y lo que es fundamental para que esto funcione, la red va a ofrecer una ubicación de altísima precisión, a nivel de centímetros, imprescindible para la seguridad. En la salud, las posibilidades son, transformadoras. Cirugías robóticas a distancia sin ningún tipo de retraso perceptible. Monitoreo continuo con implantes que transmiten datos vitales en vivo. Y aquí viene algo fascinante, el llamado Internet del tacto. Imaginen interfaces ápticas que le permitan a un cirujano sentir la textura y la resistencia de los tejidos a kilómetros de distancia, como si estuviera ahí mismo.
Y en la industria, el 6G va a ser el motor de los gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Es una réplica virtual, exacta, de un objeto o de un sistema físico, como podría ser una fábrica entera, que se actualiza constantemente con datos del mundo real. Y esto lo resume de una forma brillante. El 6G va a darnos la infraestructura para mantener una sincronización perfecta entre el mundo físico y su copia digital. Esto va a permitir simular, predecir y optimizar operaciones con una precisión que nunca antes habíamos visto. La verdad es que todo esto suena a ciencia ficción, pero los trabajos ya están en marcha. La pregunta del millón es, ¿cuándo se va a hacer realidad? Primero, hay que ser claros. Hay que superar obstáculos monumentales. Los costos de desplegar esta infraestructura son altísimos. Se necesita desarrollar toda una nueva generación de dispositivos compatibles. Y un punto crítico, la seguridad. Hay que encontrar la forma de proteger esta red con criptografía postcuántica que esté preparada para el futuro. Y por supuesto, el gran debate de siempre, establecer reglas claras sobre la gobernanza de los datos y la privacidad. La hoja de ruta parece bastante clara. Ahora mismo estamos en plena fase de investigación. Hacia mediados de la década va a empezar la estandarización. Después, a finales de los 2020, vendrán las primeras pruebas. Y si todo sale como se espera, los primeros despliegues comerciales de 6G llegarían por ahí del año 2030. Así que al final queda claro que el 6G es mucho más que un Internet más rápido. Es, en esencia, la construcción del sistema nervioso digital de nuestro planeta. Una red que no solo conecta, sino que siente, piensa y actúa. La visión final es esa, un sistema cognitivo global que logre conectar la información, las máquinas y las decisiones humanas. La década de 2030 podría marcar el inicio de una era donde la conectividad se transforma, de ser una simple herramienta de comunicación a ser la base de una inteligencia colectiva a escala planetaria.